Avanza el mercado en la primera FEP con un montón de nombres interesantes. Fuenlabrada ya tiene entrenador, Jorgensen a Coruña, Barrueta a Obradoiro y 3 plantillas oficialmente cerradas. Lo comentamos en Bajando el Bar. Pues sí, Kiko, teníamos un montón de noticias que comentar para esta semana y justo antes de ponernos a grabar, Fuenlabrada ha anunciado a Iñaki Martín, que va a ser su entrenador para el curso 25-26, una de las noticias más esperadas yo creo que de este verano. ¿Qué iba a hacer Fuenlabrada? ¿Quién iba a ser su entrenador? ¿Cuándo iba a empezar a moverse? Aquí tenemos el primer movimiento oficial. Bueno, Jaime, ¿qué tal? Sí, primer movimiento fue Labrada, se han hecho esperar, se han hecho, la verdad es que Desde no, luego. no han tardado, pero bueno, ya tienen entrenador, Iñaki Martín, no sé cómo lo ves tú, a mí me parece un buen nombre en clave conocer la liga Sí. y asentar un poco el traslado de lo que va a ser de Toni Tena al banquillo nuevo, que es el de Iñaki Martín, entrenador contrastado en la categoría. Pero no podemos decir mucho más porque no hay ningún solo jugador al que agarrarse para analizar un poco qué puede ser este Fuenlabrada. Así que bueno, lo iremos desgranando a lo largo de las semanas. Ha sido el entrenador de Valladolid durante 4 meses Sí. y... No, sí, 3 meses y algo este curso. No tengo a mano el porcentaje de victorias. Se quedó más o menos como estaba antes de coger el testigo de Lolo Encinas, por lo que me recuerda a la cabeza. Ahora lo chequearemos. Pero bueno, yo creo que más allá de a qué quiero jugar o a qué no quiero jugar en clave Fuenlabrada, era muy importante ver quién era el entrenador. Los nombres que han sonado tenían sentido: Curro Segura, Iñaki Martín, un perfil contrastado en la categoría y sobre el que empezar ahora a construir, Eso es. sin saber tampoco, ¿no?, cuál va a ser el presupuesto y por dónde van los tiros. Pero vamos, recordemos que un buen porcentaje de los jugadores de Fuenlabrada del año pasado ya se ha anunciado que salen del equipo. No sabemos si habrá alguna renovación, pero bueno, el trabajo de verdad empieza ahora, probablemente. Sí, eso es, Jaime. Yo creo que ahora es cuando vamos a empezar los movimientos, a ver un poco por dónde van a ir los tiros, qué piezas llegan, qué nombres llegan, a dónde va este Fuenlabrada 25 para tenerles en cuenta, porque lo hay que tenerles en cuenta 100%, sobre todo tras los que han hecho el año pasado. El entrenador ya está, que es un poco la vértebra de todo. Sin entrenador no puedes empezar a construir. Y ahora, pues un poco con la ayuda de Iñaki, con lo que conoce de la liga, con las piezas que vayan llegando, pues podemos dibujar un poco cómo va a quedar el Fuenlabrada la temporada que viene, que seguro que nos sorprende a muchos, porque al final, al no tener nada, pues seguro que contamos con cosas que a lo mejor luego llegan que no nos esperábamos. Así que seguro que apetece también ese mercado. A mí es un movimiento Sí, a mí me que me gusta. gusta bastante, la verdad. Creo que tiene mucho Tiene sentido sentido. y que es una forma de empezar completamente lícita para Fuenlabrada. Voy a comprobar un momento antes de pasar al siguiente movimiento. El 10 de enero se anunció el fichaje de Iñaki Martín por Valladolid. En esa fecha el equipo iba 5-11 y su destitución, que fue el 26 de abril, eh, justo antes del partido de la jornada 32, que bien lo recuerdo, la jornada 32 Valladolid ganó, lo dejó con 10-21. O sea, un récord muy parecido al que heredaba. Cercano a la salvación, pero coqueteando con esos puestos. Sí, a No ha ver, sido un trabajo fácil para Iñaki Martín de todas no, formas este año Valladolid. la situación en la que llega Iñaki a Valladolid es complicada. Al Eso es. final era un cambio envenenado, el equipo no se acaba salvando, pero la decisión de Charles fue un poco, no fue muy meditada, porque al final dejaste al equipo un poco, entre comillas, y la presión con el culo al aire a falta de pocas jornadas para salvarse, y bueno, lo coherente hubiera sido seguir con el camino, Sí, sí, sí. aunque hubiese bajado o no, pero por lo menos seguir construyendo lo que tenías de idea principal. Y bueno, creo que ahora llegar a un Fuenlabrada en construcción completa, porque no hay ningún solo jugador, ni parte del cuerpo técnico antiguo, ni nada, o sea, todo nuevo, todo por construir. Creo Ujú. que cambia un poco la película y que a ambas partes yo creo que le viene bien este paso a Iñaki Martín para garantizar en un contexto nuevo de cero lo que puede llegar a ser, y a Fuenlabrada pues crecer desde conocimiento de la liga, experiencia, bagaje y bueno, y cabeza en la categoría, que al final es un momento muy inteligente. Pues mientras un equipo ha sentado, bueno, ha puesto la primera pieza del puzzle, otros ya han puesto las últimas.
Guipúzcoa Basket, Tizona y Melilla, los tres han cerrado plantillas. Vamos a decir un poco qué nos parece cada una así a bote pronto y ya haremos un análisis más en profundidad cuando hagamos la guía audiovisual y la guía escrita, que Sí, por ejemplo, Tizona ya está escrito. Tizona, yo creo que de la última vez solo ha firmado a Andy Huelves, que era el jugador que le faltaba. Guipúzcoa Basket ha cerrado con Lance Terry, un 2 muy atlético, con muy buena pinta, que llega del baloncesto universitario y se gasta esa plaza de extracomunitario, manteniendo una libre para reforzar el equipo a mitad de temporada si es necesario. Y Melilla, que juega con 11 jugadores, digamos, a todos los efectos de primer equipo y cierra con un canterano, Javi Bosch, que va a alternar con el equipo de tercera FEB. Desde la última vez ha confirmado la renovación de Pablo Crutous, el alero que ya estaba el año pasado, y Iván Cruz como alapío titular. 11 jugadores, más un jugador que va a alternar ambos equipos. Son estos tres equipos los que tenemos ya oficialmente confirmados para arrancar la temporada. sí, en clave Tizona me gusta mucho los movimientos. Creo que tiene sentido con lo que lleva buscando en Tizona, más allá del juego, de un poco la seña de identidad en pista, y al apostar por jóvenes con progresión. Incógnitas, un poco qué rol va a tener Andy Huelves en este Tizona y hacia dónde irá su juego. Pero vamos, el nombre es ilusionante. Futuro, frescura, adaptación al juego de Jordi Yuste, capacidad de crecer con Jordi Yuste, pintaza. En cambio, Guipúzcoa, un poco lo que hablamos en mis anteriores, ¿quién sería ese 2? Parece que estaba claro que iba a ir en los tiros por ahí, se cierra la pandilla con Sí. Las Terry, que es un melón por abrir, es una gran apuesta y que seguramente sea un poco, sin caer en las comparaciones vagas de Barcelo y Jaworski, que al final tanto repetimos, pero creo que al final es un poco buscar esa pieza con ciertos matices para seguir sumando talento a Guipúzcoa. Y en Melilla, Jaime, la verdad es que plantilla muy top, ¿no? Ilusionante, sí, Sí, sí. buenas piezas, arriesgando, porque yo creo que han arriesgado en muchos casos, porque apostar por un jugador como Estefan Peno, que tampoco es Sí. apostar por él, creo que es una apuesta buena, de valor. Lo mismo con Iván Cruz, lo mismo con Poirier, lo mismo con las renovaciones. Creo que además hay gente joven, creo que hay gente con progresión, hay proyecto, y que es algo que al final los últimos años en Melilla no estaba tan claro, ¿no? Dónde iba un poco el proyecto. Creo que este año, con entrenadores desde el principio, desde abajo, con ideales claros, cosas claras, creo que Melilla le puedo meter como a bote pronto, ya con plantilla cerrada y sobre papel, un equipo a poder pelear playoff. Sí, a ver, bueno, yo creo que Melilla, desde luego, el objetivo que tiene que ponerse no es playoff, porque Salvación, por supuesto. ahí es cuando se pueden aflorar los problemas de querer tener unas aspiraciones a las que luego no llegas. También hay melones por abrir, porque veremos Sí, cómo vuelve Cristian Díaz a ser un jugador primera espada, a ver cómo llega Mustafa Gerron, que me han dicho que es un súper jugador, pero que también va a depender un poco de cómo tenga la cabeza. A mí lo que me sorprende muchísimo es lo de Iván Cruz, que creo que es un jugador que no debía Melilla no debía aspirar a un jugador como Iván Cruz después de la final, sobre todo el final de temporada que ha hecho en Fuenlabrada, y creo que es un movimiento súper ambicioso y que mola bastante para Melilla para cerrar plantilla. Y luego veremos a ver, porque a mí lo que más, bueno, más frío me deja en cierta medida es el puesto de 3. Herron puede jugar de 3, Crutous vamos a ver porque ha sido una pieza interesante en segunda fe, pero tampoco ha sido un líder. Y luego, bueno, yo creo que vamos a ver muchos quintetos con Peno defendiendo aleros junto a Cristian Díaz y Pablo sí, Córdoba o Javi García, cosas así. Creo que es lo que tiene sí. más sentido. Por terminar de hablar esto, Andy Huelves, estoy muy de acuerdo contigo, mola un montón la apuesta. Además es un jugador que va a tener minutos, Eso es. porque a Jose Alonso yo creo que todos sabemos que es un jugador que va a jugar de tercer base, que tiene un papel más influyente en el vestuario que en la pista, aunque cuando juega puede revolucionar el partido y tal. Félix Terins también es una apuesta y no sabemos si va a ser un jugador con muchos minutos, si parte como titular. El caso es que sea titular o no, Huelves yo creo que va a jugar y va a jugar bastante. Y luego Guipúzcoa Basket, Lance Terry es un perfil distinto a lo que nos acostumbraba Guipúzcoa, porque yo le he estado echando un ojo. Es un jugador más atlético, más de atacar el aro, tiene triple, pero ha jugado en una universidad de nivel, ha sido el líder ofensivo de su equipo
Me han dicho que es un jugador que puede ser de los máximos anotadores de la liga si sale bien y que es otra de esas apuestas que es candidato a romperla, como lo ha sido Jaworski, como lo ha sido Dejon Smith, como lo ha sido Barcelo, Eso es. pues un perfil guipúzcoa. No sé Eso si es. tienes algo más que comentar de estos tres equipos o podemos pasar No, a lo en clave siguiente. Melilla creo que al final estamos bastante de acuerdo, ¿no? Esa carencia que va a haber en el 3, que la puede suplir con, sobre todo atrás, con Peno, que yo creo que al final es un fichaje que te va a dar esas versatilidad por fuera para encajar Sí, todo lo que vas a buscar y que al final a nivel exterior creo que no hay ningún problema en Melilla, ¿no? Creo que son perfiles polivalentes, perfiles versátiles, sí. muy adaptables a lo que va a buscar Mikel, ¿no? Ujú. Un jugador que nos dejamos sin comentar por cuestión de horas el oficializarse fue Paul Jorgensen en Coruña. Ha gustado un montón. Sí, Bueno, digamos que era un jugador que se suponía que mucha gente lo daba por hecho en Estudiantes. Al final, por lo que parece, terminó aceptando la oferta de Coruña teniendo interés de los dos. Y en Coruña, pues se suma a Yo Cremo, que puede jugar de 2 y de 3, se suma a Cuevas, se suma a Pacheco. Muchos jugadores con mucha pólvora, que pueden votar, que pueden correr, que pueden defender, porque Jorgensen también es un buen defensor. sí. Y tiene bastante sentido como jugador que puede correr, como decimos, para jugar ese ritmo alto que puede proponer Coruña, Coruña, pero que luego también en el 5x5 es un eso es, desatascador de élite y un eso jugador es. autosuficiente que quizá no tenía tantos este Coruña, pese a que todos también lo pueden hacer. Didac Cuevas lo puede hacer, Cayo Pacheco lo puede hacer, pero no, ninguno es Jorgensen. Sí, o sea, digamos que Jorgensen es un poco esa versión más completa de todo lo que ya tiene Coruña. Porque creo que a ritmo rápido es un jugador que se puede adaptar bien, por supuesto, está demostrado, pero en el 5x5 también te puede dar generación secundaria, autosuficiencia, te puede abrochar el juego atrás y te da también ese liderazgo a la hora de ejecutar con garantías. Entonces yo creo que al final Sí, es un jugador más diferencial, ¿no? Yo creo que, digamos, el fichaje más diferencial de Coruña en cuanto a perfil de jugador. Y eso, pues sí. yo creo que se va a notar, ¿no? A nivel individual, a nivel 1x1, a nivel 5x5, a nivel defensa, a nivel parche para tener balón, votar. Creo que es un fichaje bárbaro. Para mí el mejor fichaje de lo que llevamos de verano, sin muchas dudas. Yo creo que es uno de los movimientos más importantes. Ha sonado también para equipos ACB. Parece que al final se ha terminado Sí, materializando esto de Coruña, que es un equipo súper ambicioso para la sí, primera FEB y que tremendo. tiene mucho, mucho sentido su llegada al equipo de Carles Marco. Otros dos nombres que tenemos que comentar porque son las primeras los primeros fichajes y la primera renovación. Lo comentamos la semana pasada justo, ¿no? Que parecía que lo había dejado caer el jugador. Se hace oficial, el primer movimiento de Alicante fue la renovación de Jean-Marc Nguema, un jugador que casó súper bien con Rubén Perelló, que fue súper importante para ser pegamento en el equipo y para que empezaran a competir. Y además fichajes de Mike Torres como apuesta importante. Sí que es verdad que ha estado también un poco pendiente de esos temas físicos, a ver cómo se encuentra Sí. esta temporada. Y Alex Jorda, que es un jugador que conoce la casa, ambos cupos. Dos de los cupos yo creo que tenían más mercado de los que faltaban por firmarse, con lo cual Alicante empieza a disipar dudas, que también empezó el verano dubitativo y ha empezado a moverse muy bien. Sí, yo quería apuntar una cosa más, Jaime, del tema de Coruña, Sí, porque eh, no sé, un poco, sabemos un poco a lo que van a jugar, pero no sé qué dirías tú, qué piezas le pueden llegar a faltar. Porque al final yo creo que al final la figura de ese 5 titular, tras la salida sobre todo de Huskic, ¿no? Abre un poco una pequeña veda, ¿no? Porque bueno, al final también me pregunta mucha gente qué pieza le faltaba a Coruña, dónde podría ir un poco más fino Coruña de cara a lo que ha mercado. Yo diría que un poco, ¿no? Ese 5 titular. sí, sí, yo creo que sí. Bueno, y yo creo que van a buscar también un 3 Mm, prácticamente titular. Porque Guillem Jou yo creo que puede hacer muchas cosas. Al Cremosteño lo hemos visto mucho de 3, sí, pero yo creo que van a buscar un jugador más ahí y yo creo que sí, van a buscar un pivot titular eso es, para también, bueno, ofrecer otras cosas. Porque por lo eso que es. nos han dicho, hay mucha gente que cree que Mencía va a poder jugar de 5, Mm, que Tiam va a jugar bastantes minutos, pero yo creo que ahí necesitan un jugador y en el 3 también bueno, para ser el máximo favorito, si es lo que pretenden.
pero vamos, que con lo que tienen y con lo que les queda por cerrar tiene buena pinta. Parece que va a seguir Burjanache, que era un poco Sí, una de las cosas que faltaba por confirmar. Hace poco en una entrevista a Carles Marco se le preguntó y decían que, bueno, tenían ambos escenarios abiertos, que creían que iba a tener ofertas de Liga Endesa y que estaban preparados para su salida, con lo cual también van a buscar un 4. Faltan cosas por moverse en Coruña, pero desde luego todo lo que se ha movido de momento tiene sí. muy buena pinta. Hablando de Alicante, ¿qué te parece? Porque Mike Torres sabíamos que iba a tener mercado rápido, Jordá también pensábamos que iba a tener mercado en los equipos de arriba, y Alicante, en cuanto ha empezado a moverse, se ha hecho con dos, como digo, dos jugadores cupos que iban a estar cotizados. Sí, por empezar por Mike Torres, creo que era un fichaje que veíamos venir, ¿no? Cuando hablamos un poco fuera de esto, si nosotros vemos a Mike Torres, creo que Alicante encajaba por lo que el perfil de jugador que podía buscar Rubén Perelló, por el contraste de la liga, por talento, por calidad, por lo que puede aportar a nivel físico, si está bien, Ujú. Sí. en ese sentido. Y está en una edad todavía de la que puede encontrar su mejor baloncesto nuevo. Alex Jordá, tengo ganas de ver a Alex Jordá, sobre todo a nivel rol, porque yo creo que es un jugador que también con balón te puede ser A muy mí útil. también me interesa, porque Mm, sabemos que con Jordi Juste ha casado súper bien, sí, pero es un jugador que ahora va a tener que pues, cambiar de contexto. Sí que es verdad que tiene parte ganado porque ya conoce a Rubén, eso es. pero es un jugador que me interesa mucho ver sus siguientes pasos. Sí, sobre todo porque a nivel balón, yo creo que también puede aportarte Sí, cosas, ¿no? sí, El año sí, pasado sí, le sí. vimos también coger a un directo con Cartagena, ser un jugador también bueno en Sí, sí. generación, que no solo al final, no solo son puntos en situaciones importantes de partido, que al final también es un jugador que te puede aportar más cosas y también llega en un momento vital de mucho crecimiento. Yo creo que lo coge Perello en un momento muy importante para el jugador. Es un jugador de dinámicas. Yo creo que con Perello va a casar bastante bien. Y en clave de renovación, Jaime en Huema, que a mí no me disgustó su tramo final de temporada. Ujú. Sí, sí, Creo sí. que como espaciador de campo estuvo muy óptimo en muchos tramos de temporada. Y a nivel físico, creo que no desentonó para nada. Con sus más y con sus menos en muchos tramos de temporada también, que también le costó un poco adaptarse a la categoría. Creo que es un jugador bastante útil para este Alicante y que a Perelló también le puede sacar mucho jugo. Sí. ¿Qué más cosas tenemos que comentar? Yo creo que otro de los nombres propios de estas semanas de mercado ha sido la llegada de Edgar Vicedo a Menorca. Menorca que sigue haciendo apuestas de mucho caché. Yo creo que es uno de los equipos que más está gustando al público Mm. Primera FEP, pese a las dudas que también se tienen lógicas con el encaje de algunas piezas. Primero Wemby, que ya lo comentamos la semana pasada. Esta semana se ha oficializado Vicedo. Y yo creo que es una plantilla muy ambiciosa de momento por lo que parece. A mí a mí me caía que es el equipo de abajo que mejor se ha reforzado. Sí, sí. Bueno, es que yo creo que Eh, Menorca ha dado un paso adelante. Y luego nos lo tendrán que confirmar porque nosotros no tenemos esa información, pero desde luego los movimientos apuntan a un paso adelante a nivel económico y a una apuesta fuerte por intentar sumarse a ese grupo de arriba. em, a mí Menorca me gusta sobre todo en dos factores. Mira, la versatilidad de pequeños y grandes. Creo que Ujú. plantilla muy intercambiable en muchos sentidos. Es verdad que exceso de pólvora en la posición de dos, también por la que puede ir de Cone al 2 y llama Lobo, Spencer Littleston, pero bueno, Sí, al final luego también es un reparto de roles que puedes del 1 al 3 variar. Ganas equilibrio con Adam Sola como stopper en muchas acciones de partido. va a ser muy Eh, importante Adam Sola, yo creo. físico, tienes grandes físicos como Nico Galet, que encima también te puede abrir el campo con garantías. Eh, sobre todo a nivel tiro, ¿no? Yo creo que al final, Sí, bajo ciertas mejoras que nos comentaron, pues no tanto de mecánica, sino sí un poco de puntería, ¿no? Creo que es un jugador que afinando puede ser un poco ese jugador también que te puede abrir el campo. Edgar Vicedo, tengo ganas de ver la categoría, ¿no? De ver un poco sí, qué tipo de jugadores en esta primera FEP y lo que hablamos ya de Wemby en su momento. Creo que la plantilla de momento está bastante equilibrada. Le pedíamos cierto equilibrio también por dentro y sentido lo de lo está que consiguiendo. y Sí, lo está consiguiendo. Creo que Menorca. Se lo he leído a Saulo Hernández, unas declaraciones que ha hecho en medio de Zamora, que para él Menorca era el equipo un poco de su liga, ¿no? Que mejor se estaba reforzando y tiene toda la razón porque sí, la verdad es que al principio nos dejaba dudas por la pólvora que tenían y a ver qué piezas llegaban, pero ahí la verdad sí, es que creo que han hilado bastante fino y se están actuando con bastante cabeza. Y a mí le dice me parece un buen fichaje sí. porque creo que para el jugador es un momento para sentirse importante. Creo que la carrera que ha hecho Vicedo en ACB, lejos de ser
Mala es bastante aseada, creo que es un jugador cumplidor Ujú. Sí. y llega a una primera vez donde, bueno, tiene que dar ese paso más adelante, lo que de ese espacio de cumplir, pero creo que Sí, pero tampoco creo que le vayan a pedir meter 15 no, puntos, no, claro, porque por ya supuesto, tiene no, no, puntos por por supuesto. fuera. Pero sí que va a ser un jugador para Sí, equilibrar plantilla. Al final es un jugador que sí, sí. yo creo que en LEP te puede cubrir 2 posiciones, ¿no? El 3 y el 4 Sí. y ahí yo creo que Zamora va a estirar del chicle bastante para sacarle mucho partido. Otra cosa que queríamos comentar, que ha sonado y parece que se va a materializar, pero no es oficial, creo que es un rumor que merece la pena hacer el apunte, lo de Sergi García por Palencia. Nos ha Sí, sorprendido porque parecía que Palencia ya no tenía nada más que fichar por fuera, o prácticamente nada. Wintering, Oroz oficiales, Kankel, Tobias Bori, Camba, Álvaro Muñoz. Parecía que todos los fichajes ya iban a ir hacia adentro, sobre todo con la posible renovación de Manu Rodríguez, que sería lógica. Sergi García, lo que todo apunta a ser es, bueno, una oportunidad de mercado en la que se ha visto Palencia que no puede rechazar, porque a nivel encaje de primeras ha sorprendido, pero es que, claro, Sergi García en primera FEP puede ser un bombazo importante. a mí me gusta mucho Sergi García en clave de primera FEP y luego a nivel encaje es verdad que por fuera están cubiertos, pero bueno, es un salto medio entre manejadores eh, y Ujú. el 2, ¿no? Creo que es un jugador que puede entrar, no me parece descabellado, pero sí que en cuanto a necesidad de preguntar qué necesita Palencia, yo creo que jugar es por dentro. Al final, Chema González acaba de renovar, pero te hace falta pues un grande titularísimo, sobre todo una Sí, plantilla de tanta experiencia, ¿no? O sea, creo yo ya que es más mayores de la categoría, una plantilla muy experimentada, eh, y al final también pues necesitas una apuesta en el 5, ¿no? tiene una plaza extra por gastar, que yo creo que todos los tiros van a ir por ahí. Eso es. Sabemos que Lezcano es un jugador, un entrenador, perdón, al que le gusta tener una referencia interior Eso es. dominante cerca del aro. Entonces yo creo que ahí es donde debería ir, no sé si el dinero, porque igual se pueden permitir ambas cosas, pero desde luego un jugador de muchos minutos y que sea importante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que van a ir por ahí los tiros y sobre todo a nivel Lezcano, ¿no? Que creo que en ese sentido, si Sí, tiene un referente por dentro muy bueno, eh, pues sí, sí, tiene mejor, sentido, ¿no? mejor para su Eso estilo. es, eso es. Más cosas que teníamos que comentar. Equipos que se han empezado a mover a nivel fichajes y con apuestas interesantes. Son dos de los que ascendieron la temporada pasada. Ambos se salvaron, ambos hicieron grandísimas temporadas. Hablamos de Caja Rural Zamora, que anunció a Ty Roberts, ha anunciado a Álvaro Martínez como jugador cupo también procedente de Castellón. Yo creo que es una apuesta que mola un montón. Y Snaer Thrastarsson, que se ha anunciado esta tarde, nombre complicado donde Sí, los joder, haya. va a Eh, ser fácil. pero me han dicho que también mola bastante, con lo cual vamos a estar atentos a esos dos jugadores, Álvaro Martínez y Trastarson, que pueden ser sobre todo aleros grandes, pero creo que Trastarson también puede jugar al 4 y aportan bastante físico a lo de Zamora. Y por parte de Cartagena, Teemu Suokas, base finlandés, le está echando un ojo y creo que también mola bastante. Robinson Eidegen, apuesta que me gusta mucho y veremos cómo está físicamente, pero si está bien físicamente, mola bastante. Isaiah Rivera, me han dicho que puede ser un pepino también para la primera FEB. Amari Kelly, 4 abierto, extracomunitario. Y Alex Harguindey, que era el que primero se empezó a rumorear y el último en hacerse oficial, un 4 procedente de Ponferrada. También tiene muy buena pinta lo que está haciendo Fuenlabrada con Félix, Cartagena, perdón, con Félix Alonso. Sí, mira que me generaba mi dudas en el mercado que podía hacer Cartagena tras el traslado de Jordi Sí, Juste han a... sido equipos que en las primeras semanas, bueno, pintaban regular, pero ahora empieza a molar bastante lo que están haciendo. Sí, sí, totalmente. Y al final tiene sentido lo que está haciendo Cartagena, que está apostando sobre todo por plantilla joven. Sí, Jugadores muy jóvenes, por desarrollar. El más mayor, de hecho, es Robinson Idegen, que tiene 27 años, pero es que los demás son extremadamente jóvenes. Hargen es jovencísimo, Garuba es jovencísimo, Timus Socas es joven, Isaiah Rivera me parece una apuesta brutal. Veremos a ver un poco ahora en pista cómo se traduce, pero a priori creo que Cartagena tiene un proyecto atractivo, así sobre el sí. papel. Eh, Creo que al final también siguen apostando por muchos jugadores de la casa, ¿no? Al final, por mucho jugador nacional, al final Adrià Domènech, Sedi Garuba, Haringey.
sin perder la esencia de lo que estaban construyendo, pero también añadiendo un poco apuestas, que al final es lo que se pide a estos equipos. Isaiah Rivera es una grandísima apuesta, Timo Socas tengo muchísimas ganas de verle, y luego a Mari Kelly, ¿no? Que al final, pues, también tiene, bueno, y también Robinson y Dejen también tiene su par de apuesta, porque también es un salto que también hay que valorar, pero bueno, a priori tiene una pinta tremenda y que yo creo que Félix Alonso le puede sacar jugo a esta plantilla y que no está lejos de dar un buen nivel. En clave Zamora, Jaime, que hemos hablado antes, también plantilla muy joven de momento, muy poquitos jugadores, pero muy joven también de momento. A mí el fichaje de Álvaro Martínez me encanta, creo que tiene una progresión tremenda, cubre con garantía sus posiciones, está creciendo muchísimo. La capacidad de sujetar el 3 y el 4 creo que la tiene de serie. Encima, yo creo que es un jugador que, que tiene capacidad de abrir el campo también, porque el año pasado creo que, bueno, mm, no tiró, perdón, el año pasado no tiró nada mal. Creo que es un jugador que además estuvo bien ahí y, y a mí me genera también la, la duda de qué rol tendrá. Yo creo que va a ser más importante o que puedo ser a lo mejor en Castelló, pero creo que es una apuesta muy certera de Saulo Hernández. En el sentido de que, bueno, pues jugador joven, sobre el que poder crecer y que, bueno, que yo al final, si es un jugador que te acaba mejorando sus porcentajes en el tiro de tres, te va a dar también garantías a la hora de abrir campo. Entonces, creo que es un fichaje muy acertado también a nivel físico y nivel rebote. Que más allá de Pauste, pues bueno, también te lo puede garantizar Álvaro Martínez. Y luego la pieza que ha llegado, el islandés nuevo que ha llegado a Zamora, que el nombre de verdad es que es bastante complicado de pronunciar, no lo voy a hacer para no liarla. Yo no le conozco, Jaime, pero también por las referencias que tú me has dado fuera de cámara, tiene una pinta también tremenda. Creo que también encaja en Zamora en cuanto a lo que es apuesta, ¿no? Y en un Zamora en el que quedan salidas, porque imagino que Jordan Walker saldrá, pues la verdad Sí. es que estamos viendo movimientos con sentido y yo creo que Zamora este año va a sufrir un poco más que el año pasado o debería ser un poco normal sobre el papel ahora mismo, visto cómo están los refuerzos de los demás equipos de su liga, pero a priori creo que también puede sorprender, ¿no? Como el año pasado y seguir con esa dinámica de ser un equipo duro de ganar y con mucho dinamismo, así que bueno, veremos. De aquí a septiembre queda un mundo, pero bueno, el escenario es así. Otra cosa que, bueno, comentamos ya en el vídeo anterior, pero no era oficial, es la llegada de Barrueta a Obradoiro. Un jugador que, bueno, antes de, digamos, analizar su encaje o su nivel en el equipo, todos los focos han ido hacia qué va a fichar ahora Obradoiro para cerrar la plantilla. Va a buscar un 4, que parece que eso parece seguro, va a buscar un 5, va a buscar un 1. Barrueta es un jugador que, como ya dijimos, es probablemente un 3 al uso. Puede jugar minutos junto a Diego Brito al 3 y al 4, pero lo que sorprende es que es un jugador que no se esperaba, ¿no?, que fueran a ir por ahí los tiros en el mercado de Obradoiro. Sí, sí, para nada. Yo también esperaba también un poco de movimiento, ¿no? ¿no? Por dentro, sobre todo. Creo que al final, bueno, a mí la plantilla de Obradoiro, dicho por delante, me gusta mucho. Creo que también Sí, tiene a muchísimo mí también. sentido, sobre todo porque está en el banquillo de Epi. Sí, ha traído un Eh, montón de jugadores que ya conoce. Eso es. A mí la pieza que me falta es en el 4, pero una. Al Eso es lo final, principal, sí, sí. en el 4 me falta una pieza. Pero entiendo el fichaje de Johnny Barrett. Al final es un jugador que con Epi se ha desengrasado totalmente. Es un jugador que con Epi ha crecido muchísimo. Y, y ahí van a estar un poco los puntos de Coruña. Puede jugar con Diego Brito, porque Diego Brito creo que hace otras cosas con balón. Es un jugador más también que defiende en una 3 con garantía, ser más vertical. Creo que ahí también muy compenetrable con Lundqvist, se ha visto. Sí. Y bueno, creo que el mercado de Obradoiro está siendo bastante positivo. A mí, eso, la única duda que me falta es en el 4, Sí. porque creo que con Alejandro Galán solamente no te da. Eh, No, no, está claro que ahí es una de las dos piezas que faltan, va a ir ahí seguro. y yo creo que una debería ser de estas fuertes, uno de esos 4 fuertes. Sí. No me extrañaría nada lo de Stumbris que se habló.
Encaja bastante. encaja un guante, la verdad. Pues también a nivel dureza por dentro y capacidad de facilitar como facilitador. Sí. Así que veremos. La plantilla de Obradoiro me gusta. La verdad que ha quedado un poco opacada por el. Ha quedado un poco así. Se habla mucho. Pero es que Obradoiro está con Westerman, Marcelo que sigue. Quintela. Lumbis, Cajazo, Quintela, Brito, Barrueta y Huskis por Sí, dentro, sí. que no es moco de pavo. Huskis por dentro y con rotación Echeguren, que al final es un jugador joven y con progresión. Al final. Y plantilla joven, que de media 27 años, yo creo. Entonces, bueno, tiene buena pinta. Y sobre todo, claro, es que a nivel banquillo está Epi, que, no, que eso ya Sí. es garantía de proyecto fuerte. Entonces, nada, sí que por escalón, pues me gusta más el mercado que está haciendo, por ejemplo, Coruña, pero no hay que entrar en comparaciones y ya que Obradoiro No, es. porque además al final, hasta que no veamos Eso es, la pieza, hasta que no vas a la pelota las- naranja a jugar, eso es, no hay mucha conclusión, pero vamos, que Obradoiro, con despacito y como la letra, está haciendo un mercado bastante decente, a la altura de lo que Luego, esperaba. otra cosa que también comentamos por encima, que también se ha hecho oficial, la llegada de Greg Parham al Imerca Oviedo. Sí. No sabemos si es o para sustituir a Verplanken, que ha salido, o como un jugador que se buscaba y ahora van a buscar otro jugador para sustituir a Verplanken, no en esa línea exterior. Vamos a verlo con los siguientes movimientos Ujú. de Oviedo. Me han dicho que es un anotador bestial, ha sido la Sí. palabra que han utilizado para la categoría, que puede ser uno de los pelotazos de este mercado para Oviedo. Un Oviedo que tiene ya 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Está bastante cerca de cerrar el equipo. Yo creo que tiene que hacer varios movimientos por dentro y en el puesto de 3 más que en el 1 y el 2. O sea que igual no se busca un perfil tan como Verplanken, por así decirlo. Y luego los dos jugadores que nos quedan también por comentar, que nos han hablado también muy bien de ellos. Por un lado, Cristian Lutete, que lo dijo Diego Alves. Luego pondremos por aquí la captura del tuit analizando un poquito del jugador. Y Bautista Lugarini, que llega también para ese puesto de 3-4, un grupo Lega Cantabria que también está empezando a cerrar la plantilla. Muchas plantillas ya con 8 o 9 jugadores muy cerca de cerrarse, solo 3 cerradas oficialmente, pero bueno, el mercado ya empieza a estar a punto de caramelo. Lo que sí que estoy viendo en Cantabria es un poco la tendencia un poco de años atrás que no se repita, ¿no? De aprovechar el juego por dentro bien. Sí, Creo que igualmente a lo mejor le puede faltar un 5 más para acompañar a sí, eso Garmin, seguro, seguro, seguro. 100%, sobre todo por necesidad de plantilla. Y luego creo que a nivel. Lo demás está bastante equilibrado. Pero Lugarini es me que, bueno, parece. sí, sí, termina con Lugarini y con Ludete y ahora comento yo una cosa. Sí, nada, Lutete, lo que nos ha comentado Diego, lo que puede ser, creo que además también creo que por números puede ser engaño solo su último año en Bosnia, creo que puede dar mucho más, sobre todo en esta categoría, sobre todo a nivel liderazgo Ujú. también y entendimiento con las demás piezas exteriores. Y Lugarini me parece una apuesta molona. Más que nada porque me parece un fichaje un poco fuera del radar de Cantabria por completo, no son una pieza de esas que fiche Cantabria. Veremos un poco si busca sustituir un poco a lo que ha sido Bulic, puede ser, al final también un poco darle movilidad e incluso más Ujú. físico al equipo, potenciar un poco más eso. Y, y a mí me parece una plantilla que de momento está bastante bien. Sí que me falta ver la configuración en pista de qué pasa con Germán Martínez, porque yo creo que juega mejor con un general al lado Sí. y supongo que irá ahí un poco los tiros, con lo cual ganarías ahí un 2 también Es que más. yo renovaría a Tencia. Si se lo pueden permitir y les cuadra, yo creo que es un jugador que ha rendido perfecto y que tiene sentido. ¿Qué pasa? Que de ahí también ha llegado Javon Powell, que yo creo que va a coger un poquito ese rol de jugador más eléctrico, jugando junto Sí. a otro jugador como puede ser Germán Martínez o el propio Reggie Johnson. Igual no tiene tanto sentido, pero yo creo que sí que en principio van a buscar otro base, por lo que tiene pinta la plantilla, o un 2, pero a mí atención no me sobra. No, para nada. De hecho, tiene todo el sentido ahora que lo dices, Jaime. Yo no había caído y me ha refrescado un poco la memoria. Tiene sentido. Yo creo que además
Ya Juan Powell no sabe cómo acostumbrado a jugar también con otro base al lado, una base con Jordan Walker, bueno, otro base, otro Sí, o más sea, al lado un poco igual eso. es mucha penitencia Atencio y Powell a nivel Sí, a nivel altura y altura, físico, sobre todo, a nivel pero altura. bueno, Pero bueno, se que al pueden final combinar que de otra eso es un forma. encaje. Si tienes a un Germán Martínez que te juega mejor con un general al lado, ya a Juan Pablo que te puede jugar con tu general al lado, aunque no sea Atencia, por Sí, lo caso Firpo a nivel altura. Pero bueno, tienes a Reggie Johnson, con Juan Powell que me encuadran perfectamente. Bueno, perfectamente me cuadran. Lutete que bueno, veremos. Bueno, no ujú, sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que puede. Que hay variantes por fuera, por lo menos por fuera hay variantes. sí, sí, Y sí. luego tienes un poco pues, el equilibrio que te puede dar Samu Rodríguez y Diego Alderete en diferentes circunstancias. En la duda, pues eso, en el 5. Creo que Cantabria requiere de hace años un 5 que pueda complementar lo que ya tiene, porque a mí Cane me parece un buen nombre y creo que va a hacer Sí, un sí. año bueno, pero uno más, pues no vendría mal. Sí, bueno, es que yo, por cerrar el vídeo, quería comentar. Phil Palma necesita un 5. Ya tiene a Sí, Bombino, que probablemente va a ser el titular, pero va a buscar un 5. Palmer Basket, Palmer, perdón, y que me lo han dicho varias veces, la pieza que le queda para cerrar es un 5. Sí que es sí, verdad que, bueno, parece que tenían avanzado lo de Víctor Arteaga, pero no se ha confirmado. Buscan un 5. Este Menorca también necesita jugadores por dentro. Cantabria necesita otro 5. Zamora necesita todo el juego interior. O sea, aún no ha anunciado ningún jugador en la línea interior. Yo creo que Oviedo va a buscar un 5. sí, Alicante, por supuesto, le queda por buscar jugadores por dentro. A Ourense, la pieza que le también, queda, sí, probablemente, al 98% es un 5. En Cartagena aún quedan jugadores interiores que mirar. Obradoiro parece que lo está mirando. Valencia, Palencia es el que queda también. Estudiantes, Estudiantes necesita un 5 y Fuenlabrada, por supuesto, también, y Coruña en principio también. sí, 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 sí. Es casi, bueno, del mercado que queda en general en la liga, un 70-80% van a ser jugadores interiores. Es que el mercado de 5, Jaime, no es tan sencillo, ¿eh? Al final, en encontrar un buen 5 en base a lo que pretendes jugar, movilidad, más protector de aro, que pueda correr, que no pueda correr, en base a lo que tú quieras, no es tan sencillo. Al final, el mercado de 5 en esta liga ya sabemos cómo es, por la importancia que le dan todos los equipos al buen 5, y ahí va a haber buenos palos. A lo mejor luego lo podemos ir un poco con lo que tenemos pensado hacer en el vídeo que saquemos Sí, dentro de poco sí, y podemos refrescar un poco, ayudar a alguien, pero a mí se me ocurren un par de nombres que haya algún apaño. Sobre todo en completamente. Oviedo. Creo que sabes un poco dónde voy, pero creo que al final, creo que hay nombres que porque hay algunos equipos que se quedan un poco cortos de altura, que con un 5 un poco Sí. más le puede salvar un poco la papeleta. Veremos. Pero bueno, en principio creo que hay, buenos nombres libres que pueden apañar plantillas. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Como ha dicho Kiko, tenemos otro vídeo preparado para subir en los próximos días. También de mercado, pero no de actualidad como tal, sino haciendo un pequeño juego que yo creo que os va a gustar también. Y bueno, por nuestra parte, pues dejarlo por aquí. También tenemos un vídeo preparado para anunciar, digamos, algunas noticias, como dijimos la semana pasada, sobre fin de temporada e inicio de la temporada que viene. Lo publicaremos también en los próximos días. Con lo cual, dejadnos vuestras opiniones sobre los fichajes que ya hemos comentado, las plantillas cerradas, Guipúzcoa, Melilla, Tizona. ¿Qué opináis de la llegada de Iñaki Martín a Fuenlabrada, de los fichajes de Coruña, de Estudiantes, etcétera? Kiko, como siempre, muchísimas gracias por A estar ti, al Jaime. otro lado. Saludos. Hacemos este parón en este vídeo bueno, lo dejamos por aquí porque nosotros, de hecho, vamos a grabar alguna cosilla más, pero vosotros lo veréis en unos días. Con lo cual, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. Chao.